Decíamos ayer, hablando de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, con su humanidad glorificada, que ciertamente la sensación psicológica es de que si el Señor ha ascendido a los cielos, si Él está hablando de volver al Padre, indica siempre traslado, distancia, y sin embargo tenemos que fortalecer lo que nos dice la fe, lo que nos dice la teología, lo que nos dice la enseñanza de la palabra, que el Hijo no se separa del Padre cuando viene a este mundo encarnándose en el vientre de la Santísima Virgen María, ni se separa de nosotros cuando regresa al Padre con su humanidad gloriosa y llevando consigo a todos los redimidos, empezando por la Santísima Virgen María, los santos, los ángeles, en fin, todos aquellos los que ya están en el reino y glorifican a Dios por los siglos. Esto es algo maravilloso, es algo extraordinario. Pero sin embargo, la palabra de Dios de esta mañana nos dice: varones de Galilea, recordábamos ayer, ¿qué hacéis mirando al cielo? El mismo que se marchó volverá, pero nos ha dejado una tarea. Comienza nuestra tarea, comienza la era de la Iglesia. Cristo en medio de nosotros, pero Él es el protagonista junto con su humanidad glorificada, que es la Iglesia, que somos todos los bautizados, que la formamos la comunidad mesiánica, la comunidad de los creyentes. Y Él, que ha pasado por todas las tribulaciones que hacen que se cumplan en Él las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, el siervo sufriente de Yahvé, no puede ser de otra manera en los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Y así nos la anuncia: en el mundo tendréis tribulaciones, vais a luchar, vais a sufrir, os van a matar, os van a perseguir, tendréis que ir de ciudad en ciudad, pero no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Es más, es una señal de que estamos cumpliendo bien la misión y la tarea que nos ha confiado la Iglesia, porque estamos combatiendo bien el combate cristiano. Y esto implica lucha, implica sufrimientos, implica aparentemente muchísimos fracasos. El único fracaso en la Iglesia, muy lejos de ser la persecución o el sufrimiento o incluso el martirio, eso no es fracaso ninguno, eso es triunfar en toda regla. El fracaso es no ser fiel al mandato de Cristo. El fracaso es no dejarse mover por el Espíritu. El fracaso es que Cristo resucitado está en medio de nosotros, pero nosotros no queremos vivir o no querramos vivir en obediencia a su palabra. Que este pasaje del Evangelio fortalezca la fe de la Iglesia, la fe de una Iglesia que peregrina, que va en camino, que no tiene morada fija. Podremos ver edificios grandes, seminarios, palacios episcopales, catedrales, las grandes basílicas de Roma. No somos una Iglesia afianzada en piedra, somos una Iglesia ligera, diría San Ignacio de Loyola, una caballería ligera. No tenemos arraigo, no tenemos raíces, no tenemos nuestra morada aquí en la tierra. Una mala noche en una mala posada, dice Santa Teresa de Jesús, con toda la sabiduría de su vida y de su experiencia mística. Así nosotros, unidos a Jesucristo, no tenemos miedo. Vendrán dificultades, soplará el viento, nos perseguirán, nos calumniarán. Al final, lo único que importa es haber sido fieles al mandato del Señor, que nos pide que seamos firmes en la fe. No nos dice que por habernos fiado de Él no va a venir ni la lluvia ni el viento que la azoten y entonces no se va a derrumbar porque no va a haber tormentas. No, dice que la casa que está construida sobre roca o la que está construida sobre arena, el viento y la lluvia la van a azotar igual. No se cae la casa porque está edificada sobre la roca que es Cristo. Aquel que habéis visto marcharse, Él volverá de nuevo, pero Él está en medio de vosotros. Él está junto a cada uno. Él vive en nuestro corazón, vive en la Iglesia, vive y se comunica por los sacramentos, por el anuncio de la palabra, por las 1001 obras de caridad que todos los días calladamente hace la Iglesia. Mirad, abrid los ojos, mirad todas las maravillas que el Señor resucitado sigue haciendo en la Iglesia por la fuerza de su Espíritu. Obras que lamentablemente no merecen salir ni en los telediarios, ni en los programas de debate, ni en los programas de cotilleos. No, porque el bien no produce morbo, pero sí debería de producir asombro, debería producir admiración. Abrid los ojos y ver todas las maravillas que en medio de la dificultad, en medio de la persecución, hace la Iglesia todos los días. Y esto es maravilloso. El Señor resucitado vive en su Iglesia, está en medio de nosotros,
está aquí, no nos ha abandonado. No tengamos sensación de orfandad, que nos tenemos que apañar por nosotros mismos, incluso con nuestra astucia humana, porque aquí nos las tenemos que arreglar, porque el Señor y el Padre y todo el mundo y la Santísima Virgen, todo el mundo se ha ido al cielo y nos han dejado aquí huérfanos. Precisamente es lo que dice el Señor, pero no os dejaré huérfanos. Está con nosotros el Espíritu, que es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo, y donde está presente uno de los dos, están presentes los demás. Por eso que en la celebración de esta Eucaristía a cada uno de nosotros se nos conmuevan las entrañas, se nos conmueva el corazón al ver las maravillas que hace el Señor en su pueblo y que hace en nuestras ciudades, en todos los lugares donde está presente. Esto para nosotros tiene que ser motivo de asombro, motivo de responsabilidad. Le dicen los apóstoles: gracias por hablarnos claro, te entendemos perfectamente, entendemos la misión que nos has dejado. Y así se lanzan los apóstoles, se lanzan los discípulos, que les persiguen, se van a otro lado, que lo rechazan en un sitio, se van a otro, que sufren la angustia, los naufragios, las cárceles, lo consideran un timbre de honor, un motivo para estar mucho más unidos a Jesucristo, para estar mucho más unidos a su Iglesia, para estar mucho más unidos a la Santísima Virgen María y a todos los grandes testigos que nos han precedido. Hoy conmemoramos a los grandes santos de África y yo les tengo una especial reverencia, primero porque son santos de África. Qué maravilla que el suelo africano, como el de Europa o como el de América, tiene sus propios santos, tiene sus propios mártires, pero con sabor africano, con sabor a esta tierra martirizada por tantos sufrimientos y tantas persecuciones. Carlos Lwanga y sus compañeros, que fueron fieles en Uganda a Jesucristo y supieron resistir las seducciones y luego las amenazas y luego el martirio por parte de un rey que primero les quiso seducir porque trabajaban en su corte y después les amenazó porque no aprobaban su modo de vida. Y son unos santos particularmente relevantes precisamente por todo el problema de la homosexualidad que estamos enfrentando en los tiempos modernos. Ellos se resistieron a los avances corruptos de un rey desvergonzado que les proponía prácticas verdaderamente de sodomía y de homosexualidad repugnantes. Y ellos resistieron y ellos fueron martirizados. Cuando hoy se habla tan frívolamente de la homosexualidad y se coquetea tanto, a veces se nos olvida que hay gente que ha derramado la sangre por ser fiel al Evangelio, por ser fiel al magisterio de la Iglesia. Nos debería de dar vergüenza que haya tantas personas que coquetean con estas cosas cuando otros han derramado la sangre por Jesucristo. Yo a veces me pienso, si Carlos Lwanga caminara por las calles de nuestras ciudades y viera nuestros programas, vea las estupideces que dicen cantidades de sacerdotes y de obispos, lamentablemente, respecto a los problemas de la homosexualidad, sin darse cuenta que hay gente que ha muerto, que ha dado la vida por Cristo, para no sucumbir, para ser fieles, para defender las enseñanzas del Evangelio, de la palabra de Dios, y no solo eso, sino de la ley natural. Por eso, que en la celebración de esta Santa Eucaristía hagamos reverencia, nos postremos, nos arrodillemos ante estos extraordinarios hombres. Y además un detalle muy bonito es que entre estos mártires también había mártires anglicanos, es decir, gentes que de otra comunión cristiana, no son una iglesia los anglicanos, pero de otra comunión cristiana, también ha habido personas que por defender el Evangelio de Jesús han sido capaces de mantenerse firmes en la fe. Que sea esto un motivo de gozo, que sea esto un motivo de alegría. Qué honor, qué alegría saber que pertenecemos a una iglesia donde el continente africano ha quedado regado por la sangre de mártires que por no sucumbir a la tentación de la homosexualidad se han mantenido firmes. Claro que dice Jesús en el Evangelio que tendréis persecuciones y tribulaciones, no tengáis miedo, yo estoy con vosotros. Claro, está con nosotros en el martirio, como lo ha estado con estos grandes, extraordinarios hombres y mujeres que derramaron su sangre por Cristo. Que nosotros no vacilemos en ser firmes en la fe, como lo han sido los mártires. Cristo nos ha dado una tarea, no quiere que nos pasemos la vida mirando las nubes, quiere que miremos a los hombres nuestros hermanos, nos arremanguemos las mangas de las camisas, las sotanas o de los vestidos y estemos dispuestos a dejarnos la piel y la vida por anunciar a Cristo
íntegramente el Evangelio, nos cueste mofa, burla, persecución o martirio, pero fieles a Cristo, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes otros 5. Señor, cuenta conmigo.